¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Tayuya? Capítulo final. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. Dicho eso, comencemos. Era una noche bastante fresca en la aldea, nuestros dos protagonistas se encontraban sentados en el comedor. La razón: hoy era 15 de febrero, cumpleaños de Tayuya. Esto no era necesario, Naru, jeje. En la mesa observamos, además de 2 platos de ramen, una gran variedad de dulces y golosinas regados por toda la longitud de la mesa, donde en medio de todo se encuentra un gran pastel de chocolate. ¿No te gustó? Pero claro que me gustó, me encanta. La pelirroja abrazó al rubio fuertemente pero sin despegar la vista de la mesa. En serio, muchas gracias. Naruto le abrazó también y acarició su largo cabello. Quería hacer esto por ti antes de irme mañana. Ella se giró y alzó la cabeza para mirar al rubio a los ojos. ¿En serio te tienes que ir? Le dolía mucho ver esos ojos afligidos en ella, pero sabía que todo su entrenamiento era para proteger a sus seres queridos y en especial a ella. Así es. Naruto levantó su mano y acuñó el rostro de Tayuya en ella. Pero todo esto lo hago por ti porque quiero protegerte de todo lo que venga. No soy débil. Gritó enojada y quitó de un manotazo la mano del rubio. No le gustaba que la vieran como alguien que no podía luchar. No lo soy. Lo sé, dijo Naruto tranquilamente. Yo sé que eres una mujer fuerte e inteligente. Tayu no se doblegaba por la mirada de enojo que le estaba dirigiendo, pero entiende que no puedo evitar querer protegerte. Eres lo más importante para mí y no me perdonaría si algo que te pasara. Sus facciones empezaron a relajarse notablemente. No me pidas que no te cuide porque eso no lo voy a hacer. Bajó su mirada con pena y sus mejillas ligeramente rojas. Él nunca la menospreció y la razón de por qué quería protegerla era para cuidarla. Perdón por gritarte. Tranquila, no hay problema, dijo el rubio con una sonrisa en su rostro. Y ahora que tú también vas a entrenar, te servirá esto. Tayuya miró curiosa cómo sacaba de su espalda una caja rectangular bastante delgada. Él le extendió el regalo y lo tomó. ¿Qué es esto? Otro regalo, jeje. Ábrelo. Observaba cómo Tayuya desenvolvía el paquete y finalmente abría la caja, donde sus ojos se abrieron como platos al ver su contenido. ¿Te gusta? Naru. Esto es. Ella sacó con un temblor en sus manos el objeto que ya hacia dentro de la caja, el cual era una flauta morada con algunos rasguños y cortes en toda su estructura. Como el día que te encontré en el bosque junto a ti estaba esa flauta, dijo el rubio con voz calmada. Recogí lo más que pude de ellas y después la mandé a arreglar a un artesano. Aún recuerda cuando utilizó su enje de una mujer para que el artesano lo arreglara más rápido, y hace poco que estuvo listo, así que decidí guardarlo para esta ocasión y dártelo como regalo. Finalizó con una gran sonrisa que quebró a la pelirroja, que empezó a lagrimear provocando preocupación en Naruto. ¿Qué pasa, ¿No te gustó? Tayuya negó con la cabeza, un poco divertida por la reacción del rubio. Este era un regalo que me dio mi papá cuando cumplí años y desde ese entonces la he cuidado mucho, pero como sabrás la perdí cuando tuve mi pelea con el de piña. No podía despegar la vista de la flauta. Esta era de las pocas que le recordaban a su familia. Me había dado por vencida en encontrarla, pero tú nuevamente haces de las tuyas y consigues regresarme este tesoro. Tayuya se limpió sus lágrimas y miró al rubio con cariño. En serio, eres lo mejor que me ha pasado, Naruto. El rubio dio una pequeña sonrisa y se acercó a ella para abrazarla en fuerte abrazo lleno de cariño. Y tú también eres lo mejor que me ha pasado, Tayuya. Juntos permanecieron en un abrazo donde compartían su cariño, pero después de unos minutos Naruto se separó lentamente. ¿Puedes tocar un poco? ¿Ahora? Dijo una apenada pelirroja. Sería la primera vez que tocaba la flauta a alguien. Si que el otro muriera no he practicado. Vamos, Tayu, sé que puedes. Ella suspiró resignada. No podía decir que no a alguien como él. Bien, no te burles si me sale mal. Naruto negó y se puso a la expectativa de la tonada. Tayuya cerró sus ojos acomodándose la flauta en posición y empezó a tocar. Una tonada llenaba la habitación de manera agradable. El ritmo era bastante calmado y hasta cierto punto triste, pero luego había momentos donde la tonada era más rápida y más alegre. Era una combinación de sentimientos plasmados en música. Naruto no podía dejar de disfrutar de oído y vista a la mujer que tenía enfrente. Se veía tan relajada tocando su flauta como nunca antes la había visto. Debía habérsela dado antes, jeje. Después de unos minutos más de tocada, finalmente la pelirroja terminó y se sorprendió al escuchar múltiples aplausos. Abrió sus ojos y ahí encontró a Jiraiya, Tsunade junto con Shizune. ¿Qué hacen aquí? Oh, nada, solo pasamos a saludar, habló Tsunade, que tomó asiento en un parte de la mesa, pero no nos esperábamos encontrarnos con una melodía tan agradable, así que sabes hacer otras cosas además de quejarte. HMNP. Hago muchas cosas.
La pelirroja se cruzó de brazos por las burlas de la rubia. Si lo que digas, Tomatito, mejor siéntate y disfrutemos de la fiesta, habló Jiraiya, que tomó asiento al otro extremo de Tsunade. ¿Tú sabías de esto, Naru? Ella prefería pasar un momento íntimo con su rubio que a soportar a todos ellos. Les dije sobre tu cumpleaños, pero no recuerdo haberles dicho sobre la fiesta, jeje. La verdad es que sí lo hizo, pero lo mejor era callarse, pero entre más mejor, ¿no? Si tú lo dices. Tayuya junto con Naruto tomaron asiento uno al lado del otro. Vamos Tayu, será divertido. Jeje. Shizune se sentó a un lado de su maestra y agarró uno de los dulces de la mesa para comerlo. Oh, está muy rico. ¡Ey, esos son mis dulces! Gritó Tayuya enojada al ver que todos empezaron a comer de los dulces de la mesa. Te compraré más cuando regresa Tayu, dije Naruto disfrutando de su ramen, al no le gustaba mucho los dulces. Sí, claro, puedo esperar 3 años por más dulces, habló irónicamente, pero al notar que todos disfrutaban y reían mientras comían decidió callar, para solo al igual que ellos disfrutar del momento. Bueno, al diablo, jeje. Así todos juntos comieron y platicaron toda la noche, nada mejor que disfrutar en familia. Al otro día, en la mañana es la hora. Naruto y Jiraiya estaban parados en la entrada de la aldea, atrás de ellos estaban todos los conocidos del rubio que se habían despedido de él antes de partir. Supongo que es un adiós. El rubio fijó su vista en la pelirroja que estaba enfrente de él, que aunque parecía tranquila podía notar tristeza en ella. Es un hasta luego, Tayu. Ella asintió y abrazó al rubio fuertemente. Por favor, cuídate mucho, Naru. Lo haré. Él también le devolvió el abrazo, disfruto de su calor y aroma porque este sería la última vez que los sintiera hasta dentro de mucho tiempo. Hazte fuerte. Jaja, tú también. Tayuya se separó de él y se le quedó viendo a los ojos, se acercó a él rápidamente para darle un fuerte beso. Estamos en zona pública, así que por favor tranquilícense, habló Tsunade junto a Shizune, que reía en voz baja al ver a ambos separarse y que se les quedarán viendo. Cuídate, mocoso. Lo haré, mamá, dijo el rubio, que abrazó a la rubia, que sufrió un poco al sentir la descomunal fuerza de su madre. No lo vaya a matar usted, Tsunade-sama. El aspecto de Naruto decía que estaba al borde de la muerte, por suerte lo soltó antes de que sucediera una tragedia. En serio, cuídate mucho, Naru. Y Shizune también le dio un fuerte abrazo, que por suerte no era tan doloroso. Lo haré, Nee-chan, dijo el rubio también devolviendo el abrazo. Bueno, basta de despedidas, es hora de irnos. Jiraiya se despidió con la mano y empezó a caminar fuera de la aldea. Tengo que irme, hasta luego. Todos los presentes tuvieron un aire de tristeza, pero tenían que ser fuertes. Naruto se dio vuelta y comenzó a seguir a su padrino. Más te vale volverte fuerte, idiota. Lo haré. Es una promesa. Así es. Y yo siempre las cumplo. Jeje, suerte, Naru. Era una brillante y soleada mañana en la Tierra del Fuego. Nos ubicamos en un bosque donde los rayos del sol entraban finamente entre las ramas y la brisa que pasaba por las hojas generaba un increíble clima. Pero si nos adentramos aún más, observamos a dos sombras correr por los árboles a una velocidad bastante considerable. Las sombras tenían el aspecto y forma de cuerpos masculinos. ¡Qué buen clima!, dijo la sombra más alta y fornida, que al parecer tenía una larga cabellera. La otra sombra, de aspecto más joven, asintió a lo dicho y continuó su arduo recorrido. Así es. ¿Estás emocionado por regresar?, dijo el hombre de larga cabellera con gracia, que miraba hacia adelante donde una fuerte luz resplandecía. El chico solo sonrió y aumentó su velocidad donde la brillante luz aumentaba cada vez más con cada salto que daba. Finalmente dio un fuerte salto adentrándose de lleno en ella. ¡Hey! Espérame. El hombre mayor también aumentó su velocidad para alcanzarlo y saltando al igual que él, llegando a su objetivo, que era el final del bosque. Sus pies tocaron la tierra firme y giró lentamente su vista hacia el ahora chico rubio, el cual miraba hacia la prominente aldea. No tienes que apresurarte, Naruto, ¿sabes? Nuestro protagonista soltó una carcajada sin despegar la vista de la aldea. Ahora era mucho más alto, llegando a superar el 1,80 m, su pelo rubio ahora era más corto que su anterior estilo, pero de igual manera revuelto. La cara no había cambiado demasiado, solo que ahora la grasa de bebé desapareció dándole un aspecto mucho más maduro. Quiero verlas ya. Finalmente Naruto se dio la vuelta con una pequeña sonrisa para ver a su padrino. Ahora podemos observar que su atuendo también cambió, el cual consistía en una chamarra negra de cuello alto abotonado en su totalidad. Sus pantalones seguían siendo de tipo ambú, con la diferencia que ahora eran grises, y finalmente sus características sandalias shinobi del mismo color negro. Así que apresúrate, por favor. Jiraiya suspiró por las ganas de volver de su alumno, pero una sonrisa escapó de su boca. Habían pasado 3 años, así que era totalmente normal querer regresar rápidamente. Sí, vamos.
El peliblanco avanzó hasta colocarse a un lado de Naruto y ambos empezaron su caminata hacia las puertas de la aldea que se hacían más grandes con cada paso. En Konoha ya van a regresar. Fue el grito que se escuchó en la oficina del Hokage, la cual se estaba tranquilamente sellando documentos ignorando a la pelinegra que la miraba enojada. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque yo tampoco lo sabía hasta hace poco, respondió Tsunade, que parecía bastante tranquila, pero si mirábamos debajo de su escritorio, notamos el golpeteo de su pierna repetidamente contra el suelo. Esta mañana uno de los sapos de Jiraiya me entregó un mensaje donde escribía que estaban a punto de regresar. Ya veo. Dijo la pelinegra de brazos cruzados pero con una expresión de ansiedad en su rostro y no especifica el cuándo iba a regresar. Ya sabes cómo es Jiraiya con sus mensajes, ojalá fueran igual de descriptivos que sus estúpidos libros. Tsunade estaba bastante molesta por no saber la fecha exacta del regreso de su hijo, no iba a poder dormir con la información de que en cualquier momento podría regresar, pero al menos ya están de regreso. La pelinegra compartió la sonrisa de su maestra, ambas tenían muchas ganas de ver de nuevo a su rubio favorito y también saber todo lo que sucedió en su viaje. ¿Y ellas cuando regresan? Hoy mismo, será bastante interesante ver su reacción cuando se lo diga. Jeje, rió levemente la rubia. Si tuviera que colocar el nivel de ganas de ver a Naruto por puestos, ella estaría en segundo lugar y en tercero Shizune, donde claramente un tomatito tomaría el primer lugar sin ningún problema, pero me alegro por ella, las primeras semanas fueron duras. Shizune asintió con algo de pesar al recordar esos días donde Tayuya parecía normal, pero si uno se daba cuenta ella no comía lo suficiente, se esforzaba demasiado en sus entrenamientos hasta el punto de desmayarse, y una vez que se acercaron a casa del rubio, donde ella aún dormía, se podían escuchar unos leves sollozos, pero me alegro que se mejoró bastante bien. Tsunade sonrió al escuchar eso, ella recordó muy bien la tan amena plática que tuvo con ella donde ambas terminaron todas golpeadas siendo separadas por Shizune. Se generó porque había hablado con ella sobre el que no se comportara como una niña, donde Tayuya no lo tomó de la mejor manera y empezó una batalla de golpes e insultos, que al final después de que Shizune las separó terminaron abrazadas mientras lloraban desahogando sus penas por su rubio que tanto querían, donde también se les unió la pelinegra. Pasaron muchas cosas, ¿no es así?, dijo Tsunade con una expresión de tranquilidad mientras se recostaba en su asiento. Espero que no tarden demasiado. Shizune asintió a las palabras de su maestra y tomó asiento en el sillón de la oficina. No tardes, Naru. Puertas de la aldea. Naruto y Jiraiya entraban lentamente por las inmensas puertas de Konoha, mirando con nostalgia la aldea donde habían ocurrido tantas cosas que marcaron su vida. Ambos caminaron lentamente hacia el puesto de vigilancia y anotaron sus nombres para que sepan sobre su llegada. Finalmente Jiraiya terminó de hablar con los guardias sobre su viaje y se acercó a Naruto, que movía su cabeza de un lado a otro al parecer buscando algo. Bueno chico, sé que tienes muchas ganas de ver a tu noviecita, pero si no vamos a ver primero a Tsunade me va a matar. El rubio rió y miró a su padrino. No hay problema, no siento el chakra de Tayuya por ningún lado, por lo que debe de estar en una misión. Ambos empezaron su caminata hacia la torre Hokage. Cierto, olvidé que Ime nos escribió que formó parte de un equipo. Con Sakura e Ino, dijo el rubio sin despegar la vista del camino. En las cartas hablaba sobre cómo las tres mejoraron bastante y se habían convertido en una formación bastante capaz. No me sorprende que hayan mejorado tanto con la maestra que tuvieron. Jeje. Tsunade se había encargado de enseñar y pulir las habilidades de todas, lo que generó frutos para ella, dándole a tres kunoichis bastante temibles y habilidosas. Oh vamos chico, tú también tuviste a un increíble maestro, ahora eres todo un monstruo en el campo de batalla y esos anillos en tus dedos los demuestran, habló Jiraiya con orgullo. Le había enseñado todo lo que sabía a su ahijado y la prueba eran esos dos anillos en sus dedos, los cuales sus dueños formaban parte de la organización llamada Akatsuki, que tenían como objetivo buscar y capturar a los Jinchuriki. Lograste acabar con Deidara y Sasori tú solo, ni yo aún puedo creerlo, ¿sabes? Naruto dio una carcajada seca y sus ojos perdieron su brillo levemente, pero esa victoria tuvo su precio. Un brisa recorrió fuertemente levantando levemente la manga del rubio, mostrando una gran marca de quemadura. Necesito volverme más fuerte si lo que quiero es proteger a mis seres queridos, y estas marcas son las pruebas de que aún me falta, necesito superarme. Jiraiya tenía orgullo de su alumno, pero se estaba forzando demasiado. Todos necesitan un descanso o puedes tocar fondo. Tsunade podrá borrar esas marcas, así que no te preocupes, y sobre lo otro está bien que quieras seguir mejorando, pero no es bueno para ti forzarte tanto, no estás solo en esto, Naruto.
Para este punto ambos detuvieron su caminata y se miraban a la cara con rostros serios. Naruto analizaba las palabras del peliblanco y las entendía perfectamente, pero quería evitar que participaran en ese tipo de batallas. Lo sé, pero no quiero que les ocurra algo. Jiraiya soltó un suspiro. Este chico se preocupaba por sus seres queridos como su padre y tenía la misma obstinación de su madre, lo cual en combinación era bastante problemático. No somos de papel, Naruto, eres fuerte, pero llegará momentos y enemigos que no podrás manejar tú solo, donde ocuparás ayuda. Naruto quería refutar pero no sabía qué decir, así que permaneció callado y seguir escuchando, y será mejor más temprano que tarde el que entiendas eso. Por favor, piensa en mis palabras. El peliblanco continuó caminando dejando atrás al rubio que estaba sumergido en sus pensamientos. Hazle caso, mocoso. Naruto puso atención a su viejo amigo. Aunque me moleste decirlo, ese idiota tiene razón, te has estado forzando demasiado, Naruto, y eso no es bueno para tu cuerpo. El rubio mantuvo la cabeza gacha. Yo sé que quieras proteger a todos, pero ese no es el camino, pelear solo nunca es bueno y ya estás en edad para que entiendas eso. Ya lo sabía, dijo Naruto en voz baja pero difícil, ¿sabes? No quiero ver a nadie sufrir frente a mí, así que no puedo evitar querer protegerlos a toda costa. El zorro rió lentamente. Este chico nunca cambiaría, pero eso no era para nada malo. Después de todo, esa personalidad suya fue lo que los unió. Eres tan buena persona, Naruto, pero veo que lo entiendes, así que ya no te presiones tanto y pide ayuda cuando la necesites. La conexión de Corto y Naruto continuó su caminata, pero ahora con una sonrisa. Gracias, chicos, haré mi mejor esfuerzo. Aumentó su paso hasta estar a un lado de su padrino, que lo miró extrañamente, pero él solo le dio una sonrisa sacándole otro suspiro al peliblanco, pero de igual manera también sonrió. Al parecer Kurama habló con él, espero que lo haya hecho entender. En la oficina del Hokage, Tsunade continuaba revisando documentos junto a Shizune, que le ayudaba a archivarlos. Ambas mujeres se mantenían cada quien en su trabajo, pero se detuvieron al escuchar la puerta siendo tocada. Pase. Cuando la puerta se abrió, ambas miraron con suma sorpresa a la persona que estaba ahí el cual era Jiraiya, que tenía una gran sonrisa. Hola. Jiraiya. ¿En verdad eres tú? Preguntó la rupia lentamente. Verlo le llenaba de alegría y emoción, porque eso significa una sola cosa: ¿dónde está Naruto? Si te preocuparas por mí lo agradecería más, dijo Jiraiya con una expresión de dolor mientras se sujetaba el pecho, pero rápidamente se agachó para que una silla pasara a gran velocidad encima de él. Pepe pasa. Después del tartamudeo de Jiraiya, nuestro rubio se asomó por la puerta y entró lentamente hacia la habitación con una sonrisa. Regrese. Ambas mujeres jadearon al ver al rubio de nuevo. La cantidad de sentimientos que recorrían su cuerpo y explotaban al mismo tiempo resultaban difícil de contener. Shizune se llevó una mano a la boca y lágrimas se empezaron a formar en sus ojos. Naru. Hola, Nee-san. Naruto miraba con mucho cariño a su figura de hermana, que le devolvía la mirada con el mismo o hasta más sentimiento, pero dejó de hacerlo al detener un fuerte golpe que se dirigía hacia su rostro. Hola, Kasan. Tsunade tenía la cabeza baja, que no dejaba ver sus ojos, y mantenía empujando el puño con fuerza hacia el rubio. La rupia lanzó otro golpe con su mano libre, pero de igual manera fue frenado. Eres un idiota. Tsunade levantó la cara con lágrimas recorriendo su rostro, mirando con furia a Naruto, liberó sus manos de su agarre y empezó a dar múltiples golpes, todos siendo detenidos por el rubio, que tenía una expresión tranquila. ¿Sabes cuánto sufrimos por tu vida? Cada golpe aumentaba de fuerza lo preocupadas que estábamos por ti. Las lágrimas caían cada vez más rápido en el rostro de Tsunade, que no despegaba la vista del chico. ¿Acaso lo sabes? Él sujetó fuertemente las manos de Tsunade, que luchaba para liberarse de su agarre, pero abrió sus ojos cuando fue jalada repentinamente y quedó recostada en el pecho del rubio, quien la abrazó fuertemente. Forcejeó para liberarse del abrazo, pero se detuvo al escucharlo hablar. Lo sé y me duele mucho que hayan tenido que pasar por eso. Pero te prometo que jamás me volveré a ir, porque este es mi hogar y aquí están las personas con las que quiero estar toda mi vida. La rubia dejó de luchar con cada palabra de su querido hijo y escondió su rostro en su pecho mientras dejaba de aguantar sus sentimientos, liberando así su llanto. Sus manos tomaron lugar en la ancha espalda del rubio y se sujetaron a ella como si su vida dependiera de ello. Naru. Él giró su vista lentamente de donde provenía la voz, la cual era Shizune, que tenía lágrimas recorriendo su rostro y sujetaba su kimono fuertemente en la parte donde se encontraba su corazón.
El rubio sonrió estirando su mano donde Shizune se acercó rápidamente tomándola y siendo jalada también al abrazo uniéndose a él. Te extrañé demasiado, Nee-chan, susurró Naruto en el oído de su hermana, que fue su detonante liberando las lágrimas que estuvo reteniendo al igual que su maestra. Ella se acurrucó más en su hermano y escondió su rostro en un costado del pecho del rubio mientras lo sujetaba fuertemente Naru. 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 Jiraiya estaba a un lado admirando la escena que sucedía enfrente de él, no pudo evitar que una sonrisa escapara de sus labios al ver este emotivo encuentro. ¿Regresaste a casa? Minutos más tarde, Naruto estaba cómodamente recostado en el sillón con una expresión de suma paz en su rostro. En su brazo derecho se encontraba Shizune con los ojos cerrados mientras disfrutaba la cercanía de su querido hermanito y en su brazo izquierdo estaba Tsunade de igual manera recostada en él con una gran sonrisa en su rostro disfrutando del calor de su hijo. Jiraiya había salido de la habitación hace unos minutos atrás porque tenía que comunicarse con su red de espionaje que se encontraba en su totalidad buscando al resto de los miembros de Akatsuki. El rubio continuaba disfrutando de la compañía de su madre y hermana pero se sobresaltó al sentir una fuente de energía que ya conocía. ¿Ya regreso? Giró su cabeza hacia su izquierda donde provino la voz, siendo su madre que lo estaba mirando con una pequeña sonrisa. Quisiera pasar más tiempo contigo pero la Tomatito te ha estado esperando con más ganas que yo. Es cierto. Naru ahora dio vuelta a la derecha donde Shizune seguía en su misma posición, así que ten cuidado, la reacción de Taiyu será mucho mayor a la que tuviste con Tsunade-sama. Naruto palideció al imaginar eso. Si uno miraba como parola golpes de su madre parecía que no había ningún problema pero en realidad el dolor en sus palmas lo había estado matando. Espero tranquilizarla rápido, jeje. Maestra y alumna rieron angelicalmente, cosa que puso nervioso al rubio. Bueno mocoso, ve a casa y en unos minutos estará ahí, dijo Tsunade mientras se para al igual que Shizune y regresaban hacia el escritorio cada quien tomando su lugar. Suerte. Gracias. Al igual que ella se paró del sillón y les dirigió una última sonrisa de ojos cerrados. Me alegra estar de vuelta. Finalmente desapareció en una nube de humo. Cambió mucho, ¿no es así? Dijo Tsunade sin despegar la vista del lugar donde ya hacía Naruto. Así es, pero sigue siendo el mismo chico al cual tanto queremos. Shizune miró a su maestra que hizo lo mismo para después ambas liberar una pequeña risita. Tienes razón. La rubia abrió otra carpeta con documentos y empezó a trabajar, pero me alegro que ya regresó. Shizune compartió sus palabras y continuaron trabajando hasta escuchar un llamado a la puerta. Pase. Casa de Naruto. Una hora más tarde. ¿Ya se tardó? Naruto estaba en la habitación donde dormía Tayuya esperando a que regresara tal cual le había dicho su madre impaciente. Se adentró en su mente donde observó a Kurama viéndolo con burla. Claro que lo estoy, no la he visto en 3 años. Ya te dije que es poco tiempo, dijo Kurama mientras rodaba los ojos estos humanos. No es mi culpa que seas ya un anciano. Naruto ignoró la mirada de furia que le estaba dirigiendo su compañero. No estoy viejo. Gritó Kurama con rabia porque él no le dirigía la mirada al carajo. No sé por qué sigo peleando contigo, siempre era lo mismo con Naruto, lo provocaba pero luego lo ignoraba. Mejor deja de molestar y vete preparando porque tu zorra ya llegó. ¿Eh? ¿Qué? Naruto reaccionó cuando fue sacado del espacio mental y rápidamente sintió el chakra de la mujer que tanto amaba entrar por la puerta de la casa. Llegó la hora. Tayuya. Esa vieja no paraba de mirarme con burla, pero ¿qué demonios le pasa? Nuestra querida pelirroja cerraba la puerta detrás de ella mientras recordaba lo molesto que fue informar sobre la misión mientras Tsunade no paraba de mirarla. Debe ser por la vejez. Caminó adentrándose más en la casa, dejando su equipo en el camino. La luz del sol que entraba por la ventana dejaba admirar en su totalidad a la pelirroja que había crecido un poco de estatura rondando por el 1,60 m. Esto es tan molesto. Tayuya liberaba su cabello de la liga que lo mantenía sujeto en una cola de caballo furo. Así está mejor. Su larga cabellera carmesí ahora corría libre llegando hasta la parte baja de sus nalgas. Su rostro no había cambiado demasiado pero ahora era más fino y detallado, características de una mujer hecha y derecha. Su vestimenta tuvo ligeros cambios, como su túnica ahora era más larga de la parte baja y cambió a color blanco que hacía destacar aún más su largo cabello. Su pantalón corto pegado ahora era de color vino y sus sandalias shinobi eran negras. Estoy tan cansada, se quejó Tayuya mientras terminaba de guardar su flauta en su estuche y emprendía su camino hacia su habitación. Solo quiero dormir.
La pelirroja llegó finalmente a la puerta de su habitación parándose frente a ella, tenía una extraña sensación pero no le dio mucha importancia y tomó la perilla de la puerta girándola así abriendo la puerta lentamente. Finalmente la puerta fue abierta y ella levantó la vista, ella esperaba observar su cuarto como siempre lo hacía pero no esperaba que ahí en su cama se encontrara sentado un rubio que la miraba directamente a los ojos. Hola Tayu-chan. Ella se quedó parada en la entrada totalmente pasmada y sin saber cómo reaccionar, por mucho que la gravedad de su voz haya aumentado podría reconocerla totalmente, era la voz de la persona que tanto amaba y extrañaba, sus lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, por no dejaba de mirar al rubio que dejó su asiento y había pasado a caminar hacia ella. Con cada paso un recuerdo con Naruto aparecía por su mente, el día que lo conoció, cuando la cuidó de sus piernas, cuando la ayudó a entrenar, cuando la alimentó con sus dulces favoritos, cuando la defendió, cuando la consoló al contarle su pasado, cuando le revivió el sentimiento de lo que es una familia, cuando festejó su cumpleaños y le regaló su objeto más preciado, finalmente el recuerdo de su partida apareció en su mente cuando Naruto se puso enfrente de ella. Ambos permanecieron mirándose a la cara, uno con una sonrisa de cariño en su rostro y la otra con una expresión plana pero con lágrimas corriendo su rostro. Naru. Así es, Regre, Naruto se calló abruptamente cuando fue lanzado hacia su derecha con la mejilla totalmente roja, tardó unos segundos en reaccionar pero nuevamente se levantó poco a poco, finalmente incorporado miró el puño de la pelirroja posando en su pecho y sus ojos tapados por su largo flequillo. Me lo merezco. Una gota de sangre corría lentamente por un costado del labio del rubio. No. Fue el susurro de Tayuya mientras su puño se apretaba fuertemente. Mereces más. Nuevamente soltó otro fuerte puñetazo que conectó de lleno en la cara del rubio, haciéndolo perder el equilibrio y caer de espalda. La pelirroja se lanzó hacia el rubio que se mantenía en el suelo, se posicionó a horcajadas sobre su abdomen, soltando otro fuerte puñetazo en su rostro. Idiota. Tayuya mantenía su mirada de ira dirigida al rubio sin dejar de lanzar golpes y las lágrimas aumentaban. Su salida de los ojos avellana de la pelirroja estúpido. La fuerza fue decreciendo notablemente al punto que el último golpe sonó como un leve roce, sollozos se empezaron a escuchar de la boca de Tayuya. Naruto tenía el rostro con sangre y múltiples moretones pero vapor se mostraba en sus heridas mostrando que el chakra de Kurama empezaba a surtir efecto, se sentía muy mal por hacer que ella guardara tanto dolor y tristeza por su viaje por lo que no detuvo ni un solo golpe porque ese era su castigo. Todo está bien ahora Tayu, dijo el rubio con voz entrecortada levantando su brazo lentamente y acunando la mejilla de la pelirroja acariciándola con su pulgar, como había podido hacerla sufrir tanto pero desde ahora no se iba a separar de ella nunca más. Al sentir el calor de su amado no pudo soportarlo más, dejase caer en su pecho y escondiendo su rostro en su cuello llorando fuertemente, su enojo había desaparecido totalmente dejando pasar a la tristeza y miedo que estuvo guardando todo este tiempo sin saber de él. Te extrañé tanto. P por F favor no te vuelvas a ir. N no quiero separarme de ti. N nunca M más. Suplicaba en sollozos mientras abrazaba el rostro de Naruto. Te lo pido. Lágrimas de dolor caían del rabillo del ojo del rubio con cada palabra que salía de la boca de su pelirroja, levantó sus brazos capturando a Tayuya en ellos sobando con finos roces su espalda tratando de relajarla y confortarla. No me voy a ir nunca más, te lo prometo, dijo Naruto con voz baja pero con determinación en sus palabras, había prometido que no haría llorar a Tayuya nunca más pero todo era por un buen fin, ahora con su nivel de fuerza podía protegerla de todo. Él giró su rostro escondiéndolo en el largo cabello que tanto le encantaba, empezó a calmar a la pelirroja con palabras tranquilizadoras y llenas de amor, en este momento todo lo que quería hacer era reconfortar a su mujer. Minutos pasaron donde ambos permanecieron unidos sin moverse en ningún momento disfrutando del calor del otro para sentirse mejor. Tayuya había terminado de liberar todo lo que guardó en estos 3 años y ahora solo se mantenía abrazada de su rubio. Lentamente se fue separándose del abrazo, desconcertando un poco al rubio pero no dijo nada y solo observó cómo ella se acercaba lentamente hacia su rostro, escondiendo a ambos en su larga cabellera carmesí, ambos se miraban directamente a la cara con mucha intensidad pero fueron los labios de Tayuya que se movieron primero. Te amo. Él sonrió levemente pero no flaqueó su vista en ningún momento. Y yo te amo a ti. Tayuya de igual manera sonrió y fue bajando lentamente hasta llegar a su objetivo capturando los labios del rubio en un apasionante beso que ambos habían estado añorado desde hace mucho tiempo.
Ahora estaban unidos de nuevo y nadie cambiaría ese hecho, desde aquí los dos avanzarían superando todos los que se les presente en la vida porque juntos complementan y ayudan al otro para seguir superándose, porque su destino siempre fue estar juntos. Oficina de locaje, ¿estás seguro que pueda soportarlo? Claro que puede, además se llevan perfectamente bien así que no habrá problemas. Aún pienso que es muy arriesgado, sabes perfectamente qué puede pasar si se descontrola. Si llega a ocurrir algo tomaré totalmente la responsabilidad. Ya está bien, lo haremos lo antes posible aunque no estoy totalmente de acuerdo, ¿entiendes? Lo sé, pero créeme que será un gran paso para él, te lo aseguro. Naruto y su padrino Jiraiya regresaron a la aldea de la hoja después de terminar su entrenamiento de 3 años. Una vez en su hogar el rubio tuvo un encuentro con su figura madre Tsunade y su figura hermana Shizune donde hubo muchas emociones juntas. Mientras hablaba con las mujeres él pudo sentir la presencia de la persona que más quería ver entrando a la aldea, a lo cual él se despidió de todos y se dirigió rápidamente a su casa para esperarla ahí. Después de varios minutos Tayuya llegó a casa donde en ningún momento espera ver a la persona que más amaba ahí sentado en su cama. La reacción no tardó mucho en llegar donde el enojo, tristeza y felicidad fueron los protagonistas de esa emotiva reunión que por suerte terminó bastante bien para ambos. Y continuamos en la habitación del rubio donde ambos jóvenes dejaron su lugar en el suelo estando ahora cómodamente acostados en la cama. Anaru. Pero precisamente no durmiendo. Eres muy bueno en esto. Tayuya estaba acostada boca abajo en la cama con su ropa de dormir que se conformaba por una camiseta negra ajustada y unos shorts cortos beige y ahí la pelirroja gemía de placer porque a horcajadas encima de su cintura estaba Naruto brindándole un masaje. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Jiraiya me lo enseñó. Naruto dio una leve carcajada por la manera en que Tayuya lo estaba observando. Tranquilízate, se los daba a él. Más te vale, refunfuñó la pelirroja reacomodando su cabeza en la almohada y siguiendo disfrutando masaje. Te enseñó bien, jeje. Eso parece, siempre se dormía cuando me obligaba a hacérselos, dijo el rubio dando un último pero certero apretón que dejó salir un fuerte grito de la chica. Separó sus manos de la espalda de su novia para su total descontento. Es hora de dormir. ¿A dónde demonios crees que vas? Gruñó Tayuya al ver cómo él se levantó de encima de ella para bajar de la cama y después empezó a caminar hacia la puerta. Naruto detuvo su andar y se giró a verla con una expresión de duda. Iba a mi cuarto para poder dormir. ¿Te vas durante 3 bastardos años y la noche que al fin llegas te quieres ir a dormir solo? Para este momento ella estaba de brazos cruzados mirando duramente al rubio que en su frente una pequeña gota de sudor caía lentamente. ¿Y bien qué vas a hacer? Creo que dormiré contigo, jeje, respondió nervioso por la situación pero mejor hacia lo que le decían, al fin y al cabo no estaba disgustado con la decisión. Naruto se quitaba su chamarra junto con sus pantalones para poder dormir más cómodo quedando únicamente con sus boxers negros y una camisa blanca. Obviamente todo este espectáculo fue visto detalladamente por una pelirroja que tenía una pequeña sonrisa lujuriosa. Pero es normal, está en la edad. Pero su casta mirada se detuvo al ver la gran cicatriz que tenía su amado en su brazo derecho. Naruto. Gritó preocupada parándose abruptamente de la cama y caminando hacia él. El rubio no entendió el porqué de su reacción pero inconscientemente sus ojos se movieron hasta quedar fijos en su brazo y ahora entendió el porqué de su grito liberando un pequeño quejido de enojo por no haber recordado vendarlo. Tranquila, no es nada. ¿Cómo carajos puedes decir que no es nada? Se quejó Tayuya tomando su brazo y mirándolo detalladamente. Por su experiencia en la batalla podía decir que es una cicatriz de quemadura, y una bastante grande al ver que seguía por debajo de la manga de su camisa. Quítatela. Sabía a lo que se refería pero no quería que ella mirara toda su marca, no por pena, sino para que no se preocupara. Tayu, no importa. Quítatela. Gritó con fuerza y mirándolo con enojo. Él no se inmutó pero prefirió hacerlo, no quería que se enojara más de lo que ya estaba. Ella notando que lo iba a hacer soltó su brazo, no tardó ni un segundo después cuando lentamente fue retirando su camisa y poco a poco exponiendo toda la marca C como. Tayuya estaba en shock al ver finalmente toda la extensión de la cicatriz que terminaba hasta la mitad del pecho de Naruto. Era como si todo su brazo derecho y parte de su cuerpo hayan sido unidos en magma. ¿Cómo te pasó esto? Preguntó mientras recorría lentamente con la mirada y la yema de sus dedos la piel áspera de Naruto.
En mi lucha contra los dos miembros de Akatsuki, Deidara y Sasori, respondió en voz baja el rubio al mirar la tristeza en los ojos de la pelirroja al ver su cicatriz. Había acabado con Sasori a duras penas y solo faltaba Deidara, que estaba bastante herido, pero al final usó una técnica suicida haciéndose reventar. Corrí lo más que pude pero estaba demasiado cansado y como puedes ver parte de la explosión me dio de lleno. Ella no despegó sus ojos de su herida y continuaba masajeando con cariño su piel. ¿Cuando planeabas mostrarme? No quería que la vieras. Para no preocuparte, dijo Naruto en voz baja, pero supo que algo iba mal cuando sintió sus dedos detenerse cuando terminó de hablar. Otra vez con eso. Susurró Tayuya con rabia. De un rápido movimiento levantó la cabeza encarando al rubio. Deja de intentar no preocuparme. Entiende que me duele saber que escondes cosas de mí. Si me preocupo por ti es porque te amo. Pero el no decirme no ayuda de nada. Para este punto la mente de Naruto era un lío total, él solo quería protegerla y que estuviera lo mejor posible. Todo lo que había hecho era para cumplirlo, pero siempre parecía que lo que hacía estaba mal y la hacía sentir peor. Pero entonces, ¿qué ha hecho bien? Lo siento. Tayuya ahora respiraba de una manera más tranquila, su enojo pasaba lentamente y pensamientos de que haber peleado después de su regreso no era agradable. No quería que la noche terminara mal. Yo también lo siento, Naru. Sé que lo haces por mí, pero escondiendo cosas el uno del otro no es bueno. Quiero que confiemos plenamente el uno al otro, ¿bien? Él asintió sin decir nada. La pelirroja sonrió y le dio un abrazo, el cual no fue correspondido. Se separó de él y tomó su mano para jalarlo. Ven, vamos a dormir. Tayu. Ella se detuvo y lentamente volteó a mirarlo esperando a que hablara. ¿Te molesta si duermo solo? El corazón de Tayuya recibió una fuerte punzada. Al parecer su pelea había arruinado todo. No hay problema. Gracias. Dijo Naruto soltando la mano de la pelirroja, la cual un frío repentino la invadió. Tomó su camisa del suelo mientras caminaba hacia la puerta, la abrió, salió de la habitación y antes de cerrarla habló: descansa. Tú también. Y después de eso solo escuchó el cierre de la puerta, dejando un largo silencio en la habitación. Tayuya se dio media vuelta y caminó hasta su cama para acostarse, quedando mirando al techo. ¿Por qué? Dijo en un susurro sin despegar la vista del techo. Su pecho dolía, sentía que alguien estaba apretando fuertemente su corazón. Porque tenía que terminar así. Levantando sus brazos para cruzarlos en su rostro y esconder sus ojos, pero fácilmente uno podía mirar las gotas que corrían por sus mejillas junto con los bajos sollozos, dando a entender lo que sucedía. Y yo no quería esto. Con Naruto. Él estaba sentado en su cama con su espalda recargada en la fría pared porque aún no tenía su camisa puesta, sus ojos estaban totalmente perdidos y hasta cierto punto opacos. ¿Por qué siempre lo arruinaba? Siempre pensó que lo que hacía era bueno para Tayuya, pero ella siempre decía que estaba mal, pero ella no era el problema porque siempre estaba en lo correcto. Y además de eso, no ha cumplido ni una promesa que le ha dado. Prometió que no la iba a dejar sola y se fue por 3 años, dijo que era para protegerla, pero ella no quiere eso. Prometió que él sería su familia y en quien podía confiar, pero él esconde cosas de ella para no preocuparla y eso está mal. Prometió que no la iba a hacer llorar, pero cuando regresa descubre el daño que le ha hecho provocando su llanto, prometiendo nuevamente lo mismo. Y ahora sabía que había roto esta promesa de nuevo en menos de unas horas. Su corazón dolía demasiado sabiendo lo que sucedía con Tayuya en su habitación. Si lo sabía, entonces ¿por qué no iba a consolarla? Pero ¿con qué cara la miraría? ¿Cómo podría mirarla llorando sabiendo que le prometió hace un rato que no la vería llorar más? De nuevo lo había arruinado todo. ¿Qué hago? No lo sabía, no tenía la más mínima idea de qué hacer. Todo lo que hacía estaba mal y lo arruinaba cada vez más. ¿Por qué no puedo cuidarla? No, ella no quiere tu cuidado, quiere tu amor, pero no eso es en parte cuidar del otro. ¿Qué es ese se supone que haga? ¿Y si lo que hacía estaba mal? ¿Si lo arruinaba otra vez? ¿Si rompía otra de sus promesas? Perdónenme Tayu. Rayos del sol entraban por la ventana de la habitación dando así un nuevo día, pero nuestra querida pelirroja aún dormía cansadamente en la cama. Todo en ella parecía normal, pero si nos fijamos detalladamente en su rostro dormido logramos ver rastros de lágrimas. Después de la salida de Naruto del cuarto la noche anterior, la pelirroja se empezó a lamentar el haberse comportado así justo el día en que llegó su querido rubio. Entre lágrima y sollozo el sueño la golpeó para finalmente dormir, pero lamentablemente no junto con quien quería estar.
Gimió la pelirroja al escuchar un golpe fuera de la habitación, poco a poco fue abriendo sus párpados. ¿Qué fue eso? Nuevamente se escuchó otro golpe pero ahora más lejano, provocando que Tayuya se despertara totalmente. Oyenar, dijo la pelirroja mientras se giraba de la cama, pero sus palabras fueron cortadas al notar que el otro lado de la cama estaba vacío. Cierto. Los recuerdos de la noche anterior regresaron a su mente entristeciendo a la pelirroja. No. Se gritó mentalmente Tayuya levantándose de la cama con el ceño ligeramente fruncido e intensidad en sus ojos. Yo tuve la culpa de esa pelea, él solo quería protegerme y no preocuparme. Necesito disculparme con él. Así que ahora motivada para arreglar su error, fue hacia el baño para lavarse la cara de las lágrimas que tenía y se arregló rápidamente su largo cabello en una cola de caballo alta. Ahora más presentable salió de la habitación con paso firme hacia la habitación del rubio, pero entre cada pisada se ponía más nerviosa. ¿Seguirá enojado? ¿La perdonará? Agitó su cabeza para no pensar negativamente y cuando levantó el rostro se dio cuenta que estaba enfrente de su habitación. Nerviosamente levantó la mano para tocar la puerta, pero por alguna razón no la tocaba. Vamos. No tengas miedo ahora. Las llamas en su corazón volvieron a encenderse y finalmente dio un golpe bastante fuerte en la puerta. Lo siento. Pasaron unos segundos donde esperó a que abrieran la puerta pero nada pasaba, ni siquiera un ruido se escuchaba. ¿Naru? Preguntó Tayuya pero nunca fue respondida. Tocó nuevamente y nada, hasta que decidió intentar abrir la puerta, la cual se abrió. ¿Seguirá dormido? Lentamente fue abriendo la puerta y asomó su cabeza por el pequeño espacio. Oye Naru. Pero una vez que vio la habitación se dio cuenta que estaba totalmente vacía, la cama estaba tendida y todo estaba recogido. Tayuya bajó la vista con una sonrisa triste adornando su rostro. Entonces lo que me despertó fue el sonido de la puerta. Entró lentamente en la habitación hasta acercarse a la cama y tomar asiento en ella. ¿Sigue enojado conmigo? Susurró mientras acariciaba suavemente la superficie suave de las sábanas. Sus ojos se veían vidriosos mientras miraba el lugar donde había dormido Naruto, pero luego frunció ligeramente el ceño y limpió rápidamente cualquier rastro de agua de sus ojos. Este no es momento para llorar, dijo segura, para luego levantarse de la cama y caminar hacia la salida con paso decidido. Necesito disculparme con él lo antes posible, no quiero perderlo. Y después de decir eso salió de la casa para perderse entre la aldea teniendo un solo objetivo en mente. Con Naruto. Nuestro rubio caminaba a paso lento por la aldea con sus manos en sus bolsillos y la cabeza gacha. ¿Crees que fue buena idea salir así nada más? Fue la pregunta del zorro a su contenedor. Había presenciado lo ocurrido la noche anterior, pero prefirió no interferir porque su relación es solo de ellos, pero no tiene nada de malo opinar de vez en cuando. Si tu zorra se da cuenta posiblemente se sienta mal. El rubio liberó un fuerte suspiro pero sin detener su andar. Lo sé Kurama, pero si quiero arreglar esto y que podamos entendernos mejor necesito la ayuda de alguien que sepa de estos temas, dijo seriamente mientras recordaba los momentos que había pasado con Tayuya. Por nada del mundo quería perder lo que ahora podía ser lo más preciado para él. ¿Y tú qué piensas Kurama? ¿Crees que lo he hecho ha estado mal? Kurama se estremeció un poco al tono apagado que tenía su mocoso, en verdad se sentía perdido e inseguro con lo que había hecho pero ahora mismo necesitaba aclarar lo mejor que podía sus dudas. Obviamente no soy humano por lo que no entiendo del todo sus relaciones sentimentales, dijo el zorro de manera calmada provocando un poco de tristeza en el rubio, pero si hablamos como bestias podría decirte que lo has hecho increíble, liberando una ligera risita al imaginar a su chico con orejas y colas de zorro. Sin dudar alguna has demostrado y cumplido el proteger a la hembra que tanto quieres, así que para mí lo has hecho muy bien Naruto, finalizó el zorro con una gran sonrisa dentada. Naruto solo pudo sonreír, al parecer todo lo que hizo no estuve del todo mal y ahora se sentía mucho mejor gracias Kurama. Ambos permanecieron en silencio lo que seguía del recorrido pero notablemente más tranquilos. Después de unos minutos de caminata finalmente llegaron a su destino. Llegamos. El rubio estaba parado justo enfrente de un gran local de aguas termales para buscar a la persona que lo iba a aconsejar. ¿Es buena idea preguntarle esto a él? Dijo el Kibi con desconfianza. Pudimos haber ido con la tetona, ¿sabes? Necesito la opinión de un hombre para esto, respondió Naruto sin despegar la vista del cartel del establecimiento. Además en el viaje he ganado mucha confianza con él. Empezó a caminar lentamente hacia adentro de las aguas termales con solo un pensamiento en la cabeza. Espero que esto me ayude a entender a Tayu. Con Tayuya.
La pelirroja estuvo saltando de casa en casa a una buena velocidad para llegar a su objetivo lo antes posible. Al principio quería buscar a Naruto para hablar con él, pero en el camino pensó que necesitaba ayuda de alguien para saber si lo que ella hacía estaba bien, y solo había una persona con la que se siente segura de hablar de estos temas, además ayuda que conoce muy bien a su rubio al fin. Tayuya dio un gran salto para caer al suelo silenciosamente, levantó la vista para admirar el gran edificio rojo que conocía muy bien, y aún más a la persona que era el líder de dicho lugar. Espero que me pueda ayudar, dijo en voz baja para avanzar hacia la puerta de dicho lugar. Con Naruto. Ya veo. Dijo el Sannin en pose pensativa con rasguños y moretones en su cara hechos por las mujeres de las aguas termales que descubrieron al viejo pervertido mirándolas bañarse. Naruto le había terminado de contar lo ocurrido la noche anterior y los problemas de sus anteriores peleas con la pelirroja. Ahora que lo sabes, ¿ha estado mal en mi manera de pensar?, preguntó el rubio mientras miraba al suelo. Ambos estaban sentados en una banca enfrente de un río de agua caliente que iba directo al baño de mujeres. El Sannin permaneció en silencio por un rato hasta que finalmente liberó una fuerte carcajada, descolocando al rubio. «Qué suerte la tuya, chico, jajaja». Naruto miraba a su padrino que no paraba de reír. «¿Qué tiene de divertido?», dijo secamente el rubio que tenía el ceño ligeramente fruncido. «No le veo la gracia». «¿Sabes?», habló Jiraiya mientras se limpiaba una lágrima con su dedo. «Para cualquier mujer lo que has hecho y pensado vendría del hombre perfecto, del príncipe azul, jaja», dijo Jiraiya con una leve risita, pero en verdad tenía razón porque cualquier mujer desea ser protegida y cuidada por la persona que ama. Pero el peliblanco se giró con una gran sonrisa para mirar a Naruto que lo miraba expectante. «Yo, Minato y tú no estamos enamorados de mujeres normales, jaja». «¿Eh?», con Tayuya. «Oh, mi mocoso se parece tanto al estúpido de Jiraiya de joven», dijo Tsunade con una cara cansada mientras negaba con la cabeza. Enfrente de ella se encontraba Tayuya sentada enfrente del escritorio de la Hokage. «Naru no es ningún pervertido», habló la pelirroja con la cara seria. «Hace unos minutos que llegó a la oficina de la rubia y le platicó todo lo que había pasado entre ellos pidiéndole consejos si la manera en que veía las cosas era la correcta, así que no digas que se parece a ese viejo». «Tranquila niña, jaja», rió levemente Tsunade por la seriedad de la pelirroja. «Me refiero que cuando Jiraiya y yo éramos jóvenes él siempre trataba de cuidarme y protegerme de todo», dijo con una sonrisa de nostalgia recordando a un molesto adolescente de pelo blanco, lo mismo que pasa ahora con Naruto. Ahora Tayuya entendía a lo que se refería Tsunade con lo que había dicho antes. Entonces ella vivió algo parecido a lo que estaba sintiendo ella y solo había una pregunta que rondaba por su mente: «¿Y tú qué hacías cuando el viejo se comportaba así?». Tsunade puso su mano en su barbilla haciendo una pose pensativa mientras miraba hacia el techo. «Yo. Con Naruto. Me golpeaba y me gritaba, chico, jaja», dijo Jiraiya con una sonrisa y los ojos cerrados recordando los viejos tiempos. «Cada vez que le decía que la protegería saltaba a golpearme y gritarme que ella podía sola, que no ocupaba que nadie la protegiera», finalizó el Sannin con voz nostálgica. «Se parece a lo que hace Tayu», fue lo que pensó Naruto al escuchar la historia de su padrino. Comparó las reacciones de su figura de madre con las de su novia, siendo la única diferencia el que Tayu ya no lo golpeaba. Jiraiya, viendo a su ahijado tan pensativo y sin preguntar nada, decidió seguir contando partes de su pasado también. «Me tocó mirar cuando tu madre regañaba a tu padre porque no dejaba de vigilarla, ella decía que podía cuidarse sola». Esto captó el interés de Naruto. Significa que sus dos figuras maternas eran iguales en personalidad, pero comprendo perfectamente por qué Minato lo hacía. No quería que se repitiera el intento de secuestro a tu madre. El rubio recordó la historia que le contó Tsunade de cómo se conocieron sus padres, pero a Kushina no le importaba ese suceso, jaja, solo fue un detonante del querer volverse más fuerte y no ocupar ayuda de nadie más. Naruto nunca imaginó el gran parecido que había entre las mujeres más importantes para él, pero ahora solo había que le molestaba. ¿Y mi padre y tú les hicieron caso? El canoso se mantuvo con una cara seria mirando al rubio para que de un momento a otro sacara una gran sonrisa dentada. «Con Tayuya. No les importó», dijo Tsunade con un suspiro. Le había contado a su pequeña Tomatito la historia de los padres de Naruto, el deseo mutuo de Jiraiya y Minato del de querer protegerlas aún que ellas les dijeran que no lo hicieran. Uno es un sabio y el otro un genio, pero ambos son unos necios. «Esto es muy complicado», habló Tayuya confundida. Parecía que no había una solución para dicho problema, pero ese pensamiento desapareció cuando miró la cara de la rubia. «Pero sabes.
dijo Tsunade con una pequeña sonrisa y un ligero enrojecimiento en sus mejillas. Aún si nos molestaba ser tratadas tan frágilmente Kusina y yo no podíamos evitar sentirnos bien cuando ellos se comportan así. Jeje. Tayuya no pudo evitar sentirse identificada, su corazón latía fuertemente cuando Naruto hacía todo por cuidarla. Dan sabía que yo era fuerte, por lo que no se preocupaba tanto en ese aspecto, pero era bastante extraño. ¿Por qué? Preguntó la pelirroja con duda. ¿Que no se supone que eso era lo que quería? Se sentía extraño no ser atesorada como la misma intensidad, dijo Tsunade con algo de tristeza. En el tiempo que estuve con Dan, Jiraiya se alejó bastante de mí. Imágenes del rostro dolido de su amigo al enterarse de su relación provocaron un pinchazo en su pecho de manera inconsciente. Anhelaba los cuidados que ya recibía. ¿Y qué pasó después? Preguntó Tayuya interesada en la vida de la rubia. La guerra explotó perdiendo a Dan y mi hermano en ella, dijo secamente la Hokage. Eran cosas que prefería no recordar. Cuando pasó eso Jiraiya nuevamente volvió a mí y de alguna manera empecé a recuperarme más rápido emocionalmente. Gracias a él pudo dejar su depresión atrás un poco más rápido. Eso es egoísta, ¿no lo crees? Le negó una relación al peliblanco con ella, pero aún así ocupaba de él cuando se sentía triste para confortarse. No había otra manera de describir eso que con egoísmo. Lo sé, respondió Tsunade seriamente, y se lo dije, le dije que cómo podía amar a una persona tan egoísta que aún recibiendo tanto aprecio no fuera capaz de regresarlo de la misma manera y en cambio se lo dé a otra persona. Un aire de melancolía llenaba la habitación y ¿sabes qué me respondió? Con Naruto. Mientras tú seas feliz y permanezcas a salvo no me importa nada más, citó Jiraiya con una leve sonrisa mirando el despejado cielo azul mientras una brisa movía los árboles y una cuantas hojas del suelo. Y supongo que compartimos pensamientos, ¿no es así, Naruto? Sí, respondió sin titubear el rubio. No le importaba cargar con el peso del mundo con tal de ver a Tayuya, Tsunade y a su madre felices. No hay duda que daría todo por ellas. El Sannin levantó su mano para revolver el cabello de Naruto, que lo miró extrañado por el gesto. Eres un buen chico, orgullo, fue lo que destilaban esas palabras. No pudo haber pedido un mejor alumno, pero bueno, creo que no he respondido a tu pregunta, jaja, rió Jiraiya para después relajarse y mirar las hojas caer de árbol por las brisas que pasaban. Protégela, no importa si a ella no le gusta o se enoja porque lo hagas, mientras tú sientas que es lo correcto no necesitas pensar en nada más que eso, porque es normal para todos querer cuidar lo más valioso que tienes. Con Tayuya. Acéptalo, deja que hagan lo que tanto quieren, pero no dejes que lo hagan solos, porque una relación es de dos y es deber de ambos protegerse mutuamente. Además somos lo suficientemente fuertes para proteger a esos tontos, dijo Tsunade con una sonrisa mirando a la pelirroja que le devolvía la sonrisa. Aún si su cerebro de hombre no lo entienda del todo, debes de aclararlo hablando con él, porque también debe de haber confianza en una relación. Son muchos detalles, ¿no? Dijo algo nerviosa Tayuya. Ya tenía una mejor idea de lo que iba a hablar con Naruto, pero aún así se sentía insegura. Tsunade solo rió y miró con gracia a la pelirroja. Las relaciones no son sencillas, y menos a tu edad, pero estoy seguro de que Naruto y tú se aclararán bastante bien, dijo con cariño. Confiaba mucho en sus muchachos. Será mejor que vayas a casa y esperes a que él vuelva para que puedan hablar. Tayuya asintió y se paró de su asiento para caminar hacia la puerta, pero antes de abrirla se giró a la rubia que la miraba con cariño. No pudo evitar correr hacia ella y abrazándola tomándola por sorpresa. Gracias. Tsunade salió de su sorpresa y devolvió rápidamente el abrazo. No hay de qué. Siguieron abrazadas por unos segundos hasta que la pelirroja se separó y nuevamente se dirigió a la puerta para salir por ella, no sin antes despedirse de la rubia, que se quedó unos segundos mirando a la puerta para después girar su vista a la ventana mirando el atardecer. Suerte. Con Naruto. Ya era de noche y el rubio caminaba a paso rápido directo hacia su hogar. Hace unos minutos que se había despedido de su padrino, dándole las gracias por todo lo que le contó y abrazándolo fuertemente. Agradecía tener el apoyo de un familiar que había pasado por cosas similares a las suyas y le ayudará a aclarar sus dudas. Sin duda ha tenido mucha suerte. Al parecer el sabio sí es un sabio, dijo Kurama tranquilamente mientras se limpiaba sus garras. Detrás de toda esa perversión se encuentra un gran hombre. Naruto asintió a lo dicho por su amigo. Sin lugar a duda su padrino era alguien increíble, porque aún sin ser correspondido ha procurado la felicidad de la persona que ama. Me alegro de ser su ahijado y su alumno. Kurama no dijo nada, pero se alegraba de la felicidad de su contenedor. ¿Estás listo para lo que viene?
El rubio no dejó de caminar, pero en su rostro una sonrisa quedaba marcada. Arreglaré mis problemas con Tayu sin lugar a duda, haré caso a los consejos de Jiraiya, pero también respetaré las decisiones que tome ella. El zorro estaba orgulloso de lo que escuchó, su mocoso había crecido y ahora podía entender mejor las cosas de la vida. También trataré de ya no esconderle cosas a ella. Esta pelea inició por esconder la cicatriz que tenía en mi brazo, pero ya no más, finalizó el rubio con unos ojos que destellaban seguridad. Ahora de encontraba parado enfrente de su casa, donde podía sentir la firma de chakra de la persona que sin lugar a duda amaba. Tú puedes, chico, les deseo lo mejor, dijo Kurama con una sonrisa dentada para después irse a dormir. Ahora todo dependía de ellos. Gracias, amigo. Y después de decir eso abrió la puerta de la casa adentrándose en ella. Oficina del Hokage. Tsunade estaba sentada en el sofá de su oficina con la vista pegada al techo. La plática que tuvo con la pelirroja había hecho recordarle muchas cosas de su pasado, sintiéndose un poco melancólica pero a la vez feliz. Ella se giró al escuchar la puerta abrirse y ahí vio a un hombre con un largo cabello blanco que la miraba directamente levantando su mano en forma de saludo. Yo. La rubia solo dio una leve risita por el comportamiento de su compañero Pasa. Jiraiya no dijo nada y se adentró en la oficina, tomando asiento a un lado de Tsunade, que dejó de mirar al techo y ahora solo miraba hacia enfrente. Ambos permanecieron en silencio por unos segundos con los ojos cerrados, solo escuchando la brisa que pasaba afuera de la gran ventana, pero sin saberlo lentamente la rubia fue dejando caer su cabeza hasta topar con el hombro del sabio, que no dijo nada. Nuevamente continuaron disfrutando de la tranquilidad del momento y la compañía del otro hasta que... quería verte. Oficina del Hokage. Después de haber dicho eso, Jiraiya y Tsunade permanecieron en un cómodo silencio sin despegarse ni un solo momento de su cómoda posición. ¿Fue mi mocoso contigo?, preguntó la rubia mientras dejaba caer todo su peso en el costado de Jiraiya disfrutando del momento. Así es, respondió el Sanin con voz calmada mientras jugaba con una de las colas de caballo de Tsunade, y por tu pregunta puedo decir que Tomatito-chan vino contigo. Ella solo dio un leve asentimiento como respuesta y continuó con los ojos cerrados. Al parecer su discusión fue lo bastante fuerte para buscarnos por ayuda. Más que discusión fue un desconocimiento sobre la manera de pensar del otro, dijo Jiraiya abriendo sus ojos para mirar la noche estrellada por la ventana. Por mucho que convivas con alguien nunca conocerás todo de él. Mu, exclamó la rubia con ternura separándose del hombro de Peliblanco para mirarlo con una cara de enojo fingida. ¿Por qué no puedes comportarte como sabio siempre, Jiraiya solo dio una fuerte carcajada que fue bajando de volumen poco a poco hasta callar y después encarar a Tsunade con una pequeña sonrisa. Entonces no sería yo. La Hokage se exaltó un poco pero rápidamente se recompuso y le devolvió la sonrisa. Supongo que tienes razón, dijo mientras dejaba caer su cabeza hasta que su frente chocó nuevamente con su hombro. Siempre tienes razón, susurró Tsunade, pero fue lo suficientemente alto para que el peliblanco la escuchara. No siempre tengo razón, Ime. Habló Jiraiya con voz baja, sorprendiendo a la rubia por haberla escuchado. Yo creí tener razón al pensar que podía traer de vuelta a Orochimaru. La expresión del peliblanco parecía tranquila, pero su voz era todo lo contrario también, al pensar que todo estaría bien si dejaba a mi ahijado a cuidado de la aldea. Nuevamente cerró sus ojos y recargó su espalda en el respaldo del sofá, y de corazón creí tener razón en poder enamorarte y que estuviéramos juntos. Tsunade levantó la cabeza de su antiguo lugar para mirar con suma tristeza y culpa todo lo que estaba diciendo su compañero. Esta era la primera vez en él. Ahora él decía todas sus penas, dado que todas las veces anteriores fue de ella llorando en su hombro. Jiraiya. Entonces estás equivocada, y me habló el Sanin con tranquilidad, pero aires de tristeza se percibían de él. Ojalá siempre tuviera la razón. La rubia bajó la vista con el ceño ligeramente fruncido, y eso se debía a que se sentía sumamente frustrada. Odiaba esos momentos donde no sabía qué decir, y aún más cuando la persona que ocupaba de ella era la que más la había apoyado en toda su vida. No tienes que decir nada. Ella levantó la vista para ver cómo su compañero la miraba con una pequeña sonrisa que hizo que una punzada de dolor pasara por su pecho. Ya es noche, será mejor que me vaya. Jiraiya se levantó de su asiento e iba a comenzar a avanzar hasta que sintió que sujetaban su brazo. Lentamente giró su cabeza para ver a Tsunade, que tenía la cabeza gacha. ¿Qué sucede, Ime? No te vayas. Con Naruto ahora nuestro rubio entró a su apartamento de manera silenciosa. Estaba muy seguro de sí mismo para hablar con Tayuya, pero aún así los nervios eran inevitables, y un ligero toque de miedo si las cosas terminaban mal.
caminó a paso lento por medio de todo su hogar que se encontraba sumido en la oscuridad con el único objetivo de llegar a su cuarto donde podía sentir el chakra de la persona con quien quería hablar. Después de unos segundos de caminar por fin llegó a su destino parando justo enfrente de la puerta de su habitación sin despegar la vista en ningún momento. Lentamente fue levantando su mano hasta la perilla de metal, la sujetó firmemente pero sin ningún intento de girarla. Los nervios que sentía en ese momento no se comparaban en nada con los anteriores cuando apenas de camino a su casa y si las cosas salían mal. Naruto negó con la cabeza lentamente, si las cosas salían mal era solo porque no quería arreglarlas, si ambos se amaban este obstáculo se arreglaría rápidamente y sin problemas. Los recuerdos de la plática que tuvo con su padrino pasaron por su mente y una pequeña sonrisa se formó en sus labios, no había por qué temer. Finalmente giró la perilla y abrió lentamente la puerta hasta que fue visible la melena carmesí que tanto le gustaba. Ella se encontraba sentada en la orilla de la cama, con sus brazos a un costado de ella y las manos recargadas en la superficie de la sábana, su mirada concentrada en sus pies descalzos que se mecían de arriba a abajo. El rubio se quedó parado en el marco de la puerta admirándola, se podía quedar toda la vida presenciando esta vista, pero era momento de hablar Tayuya. La mencionada giró su cabeza lentamente hasta que finalmente sus ojos hicieron contacto con esos iris azules que tanto le atraían, estuvo esperando y analizando toda la tarde para este momento, era hora de resolverlo. Naruto. Oficina del Hokage. Tsunade mantenía sujeto el brazo de Jiraiya mirándolo a los ojos el cual estaba algo confundido por la acción de la rubia. ¿Qué sucede, Hime? Inconscientemente aplicó más fuerza en el agarre, no sabía realmente por qué había reaccionado de esa manera, pero de algo que estaba segura es que no quería que se fuera. Hime, me lastimas, dijo Jiraiya con una ligera mueca de dolor en su rostro, la fuerza de Tsunade no era una broma y un simple agarre puede llegar a ser doloroso. Lo siento, habló algo apenada la rubia mientras soltaba su brazo rápidamente, no quería hacerle daño pero no podía evitarlo. Jaja, tranquila, no sería la primera vez que me haces daño, carcajeó el peliblanco con una sonrisa mientras masajeaba su brazo sin notar la expresión de Tsunade. Sí, jaja. Rió secamente la rubia con una sonrisa falsa pero su expresión reflejaba dolor, sabía que Jiraiya se refería a los golpes físicos pero no podía evitar conectar lo que dijo con todo el daño emocional que le había hecho pasar. Siempre te hago daño. El peliblanco finalmente se dio cuenta de la expresión de Tsunade gracias a que escuchó lo último que susurró Hime. Jiraiya habló la Hokage con voz seria, con su fleco tapando sus ojos y descansando sus manos en sus piernas. ¿Por qué si te hago tanto daño sigues luchando por mí? El peliblanco se mantenía tranquilo después del arrebato mirando a la rubia que se mantenía sentada en el sofá. Ya lo sabes, Jiraiya. Levantó la voz Tsunade apretando la tela de sus pantalones, bajando aún más la cabeza al punto que su largo cabello escondía todo su rostro. Respóndeme. Es que no hay otra respuesta, Hime, dijo el peliblanco mientras se hincaba frente a Tsunade y lentamente ponía su mano en su mejilla, obligándola a levantar el rostro hasta que sus ojos hicieron contacto. Simplemente porque te amo. La rubia se quedó pasmada por unos segundos, esta era la primera que Jiraiya le decía esas palabras con tanta intensidad, estaba a punto de hablar pero su compañero la interrumpió. Al momento que te vi por primera vez cuando éramos jóvenes quedé flechado y conforme más tiempo pasábamos juntos esos superficiales sentimientos se profundizaron. El Sanin cerró sus ojos con una sonrisa mientras acariciaba la mejilla de Tsunade que se mantenía quieta esperando que más iba a decir. Tu forma de ser, tu energía, tu fuerza, tu obstinación, tu carisma, tu encanto, tu madurez, tu belleza. Yo pude ver el crecimiento de cada una de tus fortalezas conforme pasábamos los años juntos y para mí eso fue una de mis mayores alegrías. La rubia vio como el semblante de Jiraiya pareció entristecerse un poco pero tristemente mis sentimientos nunca llegaron a alcanzarte, siempre pensé que algún día conseguiría tener un lugar en tu corazón pero conforme pasaba el tiempo ese pensamiento cada vez se hacía más lejano hasta que supe que ya no tenía una oportunidad. El peliblanco abrió sus ojos lentamente y su rostro se inclinó ligeramente, la sentimental sonrisa de hace unos segundos fue dejada atrás por una totalmente melancólica de joven. Siempre pensé que no había mayor dolor que el físico, pero lo que sentí cuando me enteré que empezaste una relación con Dan fue el peor dolor que sentí en mi vida. Nunca llegué a soltar una lágrima por una herida, pero esa noche por más que intentaba soportarlo no podía.
Tsunade tenía los ojos acuosos y sus labios temblaban ligeramente. Ella siempre pensó que Jiraiya era alguien increíblemente fuerte porque no importaba lo dura o triste de la situación, él siempre mantenía un semblante serio y tranquilo, pero al saber que ella le hizo tanto dolor al punto de llorar hizo que se sintiera la peor escoria del mundo. Jiraiya y yo. No tienes por qué sentirte culpable, Tsunade interrumpió Jiraiya a la rubia, levantó su cara teniendo nuevamente su sonrisa tan característica y lentamente soltó la mejilla de la rubia. Tú solo querías ser feliz junto a Dan, así que honra a tu viejo amor y no te sientas culpable por eso, además. El Sannin se retiró la banda de la frente colocándola en el suelo a un costado suyo, gracias a esta acción los flecos retenidos cayeron libres, después poco a poco se fue acercando a la rubia que no le quitó la vista en ningún momento. Finalmente sus frentes hicieron contacto sorprendiendo un poco a Tsunade, pero se quedó callada simplemente disfrutando del contacto y admirando de los iris azabache que la miraban directamente. Estas palabras ya te las he dicho muchas veces, pero fue la razón por la que pude sobrellevar tu relación con Dan. Una gran sonrisa dentada de ojos cerrados fue lo que vio la rubia. Mientras tú seas feliz y permanezcas a salvo no me importa nada más. Tsunade no pudo soportarlo más, sus lágrimas corrían con fuerza de sus ojos fuertemente cerrados y sus labios temblaban notoriamente. ¿Cómo alguien como ella pudo tener una persona tan increíble cerca de ella? Su corazón latía a 1000 por hora en una combinación de alegría, tristeza, emoción, amor. No sabía con seguridad qué sentía, pero en ese momento solo quería estar cerca de una persona, Jiraiya. Ella en un movimiento rápido empujó al peliblanco que no pudo reaccionar a tiempo perdiendo el equilibrio y que quede tumbado en el frío piso de madera, levantó ligeramente su cabeza para mirar a una rubia encima de él que tenía escondida su cara en su pecho. ¿Por qué lloras, Hime? Idiota, respondió entre ligeros sollozos Tsunade que se fue alzándose poco a poco hasta que puso sus brazos a un costado de la cabeza del peliblanco, alzándose hasta quedar a horcajadas sobre su abdomen. Jiraiya notó los ojos húmedos y rojos de su amor junto con la casi imperceptible sonrisa en su boca. Ni siquiera él me hizo ese sentir así. El Sannin se quedó pasmado por unos segundos por la vista y lo que dijo, pero luego soltó una rápida carcajada. Jaja, bueno, me lo dicen mucho. La rubia procesaba lo que había dicho hasta que no pudo evitar reír por el comentario del peliblanco. Solo él podía hacer ese tipo de bromas en momentos así. No lo arruines, tonto. Lo siento, jaja. Mientras levantaba sus palmas y las movía en signo de rendición, lo hizo por unos leves segundos hasta que se detuvo y una sonrisa se asomaba en su rostro junto con sus ojos fijos en ella. Pero me alegra saber que puedo mover ese corazón de piedra tuyo. Ella frunció ligeramente el ceño pero rápidamente lo escondió, solo era otra broma, no tenía por qué enojarse, no es de piedra. Se quejó con un leve puchero. A Jiraiya le dio algo de risa ver esa expresión de nuevo, la hacía muy seguido cuando era adolescente, pero ahora que son mayores rara vez, por no decir nunca, lo ha vuelto a hacer. Sigues siendo la misma después de todo. Quería divertirse un poco con Tsunade así que decidió seguir molestándola, tampoco es que fuera muy difícil hacerla enojar, ¿o sí? Pruébalo entonces. La rubia se quedó callada por unos segundos después de escuchar ser retada, técnicamente era una apuesta así que no quería perderla bien. Jiraiya se quedó totalmente embobado al ver la expresión de su compañera, era extraña para él porque nunca la había visto antes, pero por alguna razón su corazón está latiendo demasiado rápido y aún más cuando vio ese bello rostro descender poco a poco. Después de unos cortos segundos ambos rostros estaban a solo escasos centímetros, ambos con una mirada primitiva fijos en los ojos del otro, sus respiraciones eran lentas pero algo fuertes y la temperatura de sus cuerpos estaba ligeramente elevada. A solo unos milímetros de unir sus bocas, el peliblanco reaccionó rápidamente y giró su cabeza hacia un costado evitando el beso con la rubia que estaba sorprendida. ¿Por qué? Esto está mal, y me respondió el Sannin con voz seria que mantenía su cabeza hacia un lado sin contacto visual. Solo nos estamos dejando llevar por nuestros instintos. ¡No! Fue el grito en la mente de Tsunade, sabía diferenciar entre deseo carnal y sentimientos, claro que tenía deseo pero sus sentimientos aflorados en ese momento eran mucho más fuertes. ¿No es así, Jiraiya? ¿Eh? Alcanzó a preguntar tontamente el peliblanco, no era la primera vez que estaban en este tipo de situación pero su propia voluntad siempre había calmado las cosas antes de que algo malo pasara. Pero sin duda alguna es la primera vez en que ella negara que solo era simplemente deseo. ¿Qué dijiste? Preguntó girando su cabeza para poder mirar cómo había regresado a su posición anterior.
Que no es cierto, respondió con voz firme la rubia y seguridad en sus ojos. Es cierto que antes ha sido puro deseo, pero esta ocasión es diferente. La plática que tuve con Tayuya hace rato solo generó que abriera los ojos y preguntas en mi corazón que nunca había tenido. Esta noche pude conocer lados y cosas de ti que no tenía conocimiento alguno de ellas, que me ayudaron a aclarar mis dudas y finalmente me di cuenta de algo. Jiraiya estaba sorprendido por todo lo que estaba diciendo Tsunade, quería hablar pero prefirió escuchar lo último que quería decir. Yo mentiría si dijera que te amo, o que ya he olvidado a Dan y ya no tengo ningún sentimiento por él, pero de algo que estoy segura que... Me gustas, Jiraiya. El peliblanco se quedó pasmado. ¿Acaso había escuchado bien? ¿Tsunade dijo que gustaba de él? Su mente simplemente no podía procesar esa simple palabra, parecía casi un sueño. La rubia notó que Jiraiya no parecía poder hablar, decidió continuar y así poder aclarar su mente. Creo que siempre me has gustado de niños, siempre me gustó tu energía y tu carisma, además del hecho que siempre me protegías. Es cierto que siempre te reprendía por hacerlo, pero aún así se sentía muy bien. Luego fuimos creciendo y cada vez te volvías más fuerte, listo, hábil. Generando que tu preocupación y protección en mí se elevarán, pero siempre lo dejé pasar porque me encantaba, aunque sabía que era fuerte y capaz, no podía dejar de sentir esa seguridad contigo. Y luego conocí a Dan. Tal vez lo que me atrajo de él fue la admiración y respeto que él tenía por mi fuerza y habilidad. El tiempo pasó hasta que finalmente tuvimos una relación feliz, pero también tú dejaste de estar cerca de mí. Siempre trataba de engañar a mi mente con que no necesitaba de ti o que finalmente me había deshecho de tu sobreprotección para no sentir ese extraño dolor en el pecho. Dan siempre fue un caballero conmigo, pero nunca me sentí segura con él porque siempre pensó que era lo suficientemente fuerte para protegerme. Lamentablemente la guerra estalló donde perdí a él y a mi hermano, me sentí totalmente devastada y no tenía ganas de vivir, hasta que nuevamente llegaste tú. Soportaste y me ayudaste en toda esa triste etapa de mi vida, donde llegaste nuevamente a cuidarme y protegerme, haciéndome sentir segura de nuevo. Si puedo sobrellevar todo el peso de mi vida es gracias a ti y solo a ti. Puede sonar egoísta y hasta cierto punto cruel, pero tú siempre fuiste más importante en mi vida que Dan. Finalizó Tsunade nuevamente con lágrimas corriendo por su rostro. Siempre estuvo escondiendo estos sentimientos toda su vida y finalmente poder decirlos a la persona que tanto aprecia se sentía muy liberador. Jiraiya estaba sin palabras, desconocía totalmente los profundos sentimientos que tenía ella por él, sus ojos se pusieron ligeramente acuosos y una pequeña sonrisa en su rostro. Se sentía tan feliz en este momento. La chica que había amado por tanto tiempo también sentía algo por él y era sincero. Tsunade. La rubia sonrió al sentir la mano de su compañero acunar su rostro, se sentía tan bien que no pudo esconder la sonrisa en su rostro. Jiraiya. Finalmente Tsunade fue bajando su rostro nuevamente mientras cerraba sus ojos. Jiraiya copió la acción y solo se fue guiando por la mano que tenía sujeta su mejilla. Estando a unos milímetros de unirse, sus respiraciones podían ser sentidas por el otro, las palpitaciones de sus corazones eran erráticas y el calor en sus cuerpos era demasiado. Ambos abrieron sus ojos ligeramente para admirar al otro. El deseo y amor que sentían en ese momento era tan incontrolable que ya no lo pudieron soportar más. Sellando sus labios en un rápido y casto beso, duró unos segundos donde la electricidad que pasó por su cuerpo fue embriagante. Se separaron muy lentamente para admirar al otro, ambos tenían las mejillas ligeramente rojas y su respiración era pesada, sus ojos hicieron contacto y no hizo falta de ninguna palabra para que ambos nuevamente se unieran en un nuevo beso. Pero este beso era primitivo y lleno de deseo. El primero fue para demostrar sus sentimientos, pero en este solo querían sentir al otro, urgentemente. Tsunade colocó sus manos en el largo cabello de Jiraiya, apretándolo fuertemente y el peliblanco no pudo soportar más, tomando con firmeza la cintura de la rubia y acercándola mucho más a él. El sonido de la saliva, lengua chocando y los ligeros gritos llenaban la oficina en una sinfonía que tuvo que terminar por la falta de aire en ambos. Jiraiya, por favor, llévanos a mi complejo. Tsunade, yo. Por favor, en este momento solo quiero que me hagas sentir mujer de nuevo. En la habitación. Silencio, un gran y pacífico silencio es lo único que se escucha en la habitación donde Naruto y Tayuya se encuentran. Cada uno se encuentra sentando en una esquina de la cama simplemente sin hablar y sus vistas pegadas al suelo, donde a veces se pueda escuchar el sonido de los árboles crujir por el viento. Pero que estén en silencio no significa que no quieran hablar, no. Ambos tienen tantas ganas de resolver su problema y poder seguir como antes, pero lo que en verdad los detiene es
que no saben cómo empezar. Los dos están tan nerviosos que no tienen ni la menor idea de cómo iniciar la conversación, siendo la respuesta de por qué la habitación se encuentre en un sepulcral silencio donde ambos intentan ordenar sus ideas. A/E. Ambos se callan rápidamente al escuchar al otro hacer lo mismo, dejándolos de nuevo sumergidos en el mismo silencio, donde ahora callan esperando a que el otro hable. Tayu/Naru. Nuevamente hablan al mismo tiempo cortando sus palabras para que el otro hable, ambos ligeramente avergonzados levantan el rostro para mirarse mutuamente. Jajaja/jajaja. Carcajadas se escuchan de ambos al notar lo cómico de la situación por estar tan nerviosos, poco a poco se van calmando y nuevamente guardan silencio, pero esta vez con una sonrisa marcada en sus rostros. Una suave brisa entra por la ventana recorriendo la habitación moviendo ligeramente el largo cabello de la sonriente Tayuya, pero es lo suficiente para que tenga que acomodarlo detrás de su oreja, todo esto siendo visto por nuestro rubio que queda embobado por la escena donde la luz de la luna alumbra ligeramente la belleza de la mujer que está enfrente de él. Tayuya. La mencionada levantó la vista al escuchar cómo susurraban su nombre y se encontró con la intensa mirada que le estaba dirigiendo el rubio, logrando que se sonrojara ligeramente Naruto. Ambos se apreciaron por unos instantes solo admirando a la persona que los había transformado en alguien totalmente diferente a lo que eran hace unos años atrás, donde ni en sus más locos sueños hubieran pensado que el amor sería una de sus mayores preocupaciones y también una de sus más grandes felicidades. Pero ya era tiempo de arreglar y aclarar todos sus problemas. Tayu. Lo siento, dijo firme Naruto, pero era muy notable la tristeza en sus palabras. En verdad lamento lo que pasó. La pelirroja se sentía realmente triste cuando escuchó sus disculpas, él no tenía por qué pedir perdón, tú no tienes la culpa de nada, Naru. Susurró tomando la atención del rubio, todos nuestros problemas han sido provocados por mi culpa y mi estúpido temperamento. Naruto notó el ceño fruncido en Tayuya, pero también la tristeza refleja en sus ojos, él bajó la vista un poco con una sonrisa la cual se convirtió en una leve risa hasta finalmente reír fuertemente, donde la pelirroja la miraba extrañado. ¿Qué diablos te da tanta risa? Nuestro protagonista se fue calmando mientras limpiaba una pequeña lágrima que escapaba de su lagrimal. Si dices que tu temperamento es la razón de todo, entonces también mi testarudez lo es, habló el rubio mirándola con una pequeña sonrisa. La pelirroja se quedó un poco pasmada por lo que dijo, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Es cierto que eres testarudo y tal vez sea la razón por la que peleamos tanto, pero mis reacciones descontroladas hacen que el problema se convierta en algo mucho mayor, ¿sabes? Naruto podía ver la sonrisa de Tayuya, pero atisbos de tristeza salieron de ella cuando terminó de hablar. Como odiaba verla triste aunque hemos peleado, la verdad es que yo nunca he estado enojado contigo, Tayu. Al escuchar lo que dijo la pelirroja rápidamente lo volteó a ver, donde él la recibió con una casi imperceptible sonrisa. Entonces ayer, ¿por qué te fuiste al otro cuarto? Preguntó insegura y sorprendida, se había puesto demasiado triste la noche anterior pensando que Naruto estaba enojado con ella. Yo. No estaba seguro si decirle la verdad, estaba seguro que la haría sentir mal. Pero era necesario para afrontar los problemas, para eso busco ayuda yo. Me sentí triste, realmente me sentí como la peor persona del mundo y también estaba enojado, pero no contigo, no. Estaba enojado conmigo mismo. Tayuya estaba en shock por su culpa, él se estaba sintiendo de esa manera. No lo podía creer, tenía ganas de llorar por hacerle eso a la persona que más amaba, pero quería saber más sobre por qué sentía eso de él mismo. ¿Por qué estarías enojado contigo? Se sentía realmente mal escuchar su pregunta con ligeros sollozos, pero quería que supiera la verdad porque te fallé muchas veces, Tayuya. Habló en voz baja el rubio con la mirada al piso y con su cabello caído dándole un aspecto derrotado. ¿Recuerdas las promesas que te he hecho? Ella se impresionó por la respuesta a su pregunta, no recordaba que él la haya decepcionado antes y aún así él mismo decía que le falló. También se sorprendió un poco por su pregunta. ¿Qué pasa con las promesas? Las recuerdo todas, Naru, como no recordaría las promesas de su querido rubio. Entonces. Lo escucho hablar muy bajo y lentamente observó cómo levantó la cara hasta notar una sonrisa triste junto con unos afligidos ojos que la miraban intensamente. ¿Cuántas de ellas las he mantenido? Tayuya estaba a punto de responder, pero las palabras nunca salieron de su boca y poco a poco fue bajando la vista mientras su mente empezaba a recordar las promesas y dándose finalmente cuenta de todo, mostrando una expresión de total desconcierto. ¿Ya te diste cuenta?, dijo el rubio con una voz quebrada y totalmente dolida. Yo no he podido mantener ninguna de las promesas que te he hecho, Tayuya.
Ni una sola. Poco a poco se fue encorvando mientras sus codos tocaban sus piernas y sus manos escondían su rostro. Le he fallado más de una vez a la persona que más amo. Pequeñas gotas de agua corrían por las manos de Naruto. Además, que siempre te hago enojar cuando intento cuidarte y protegerte, aun cuando me has dicho tantas veces que no lo haga, pero... Su respiración se notaba agitada y sus manos se apretaban contra su rostro. No puedo evitarlo. Eres de las mujeres más fuertes que jamás he conocido y sé que puedes defenderte sola. Su respiración se volvió errática y su voz totalmente destrozada. Los sentimientos de Naruto se liberaron como una presa y en lo único que pensaba era en liberar todo lo que sentía, pero aún así no puedo evitar querer protegerte y cuidarte tanto como me sea posible, porque eres lo más preciado que tengo. Terminó con un gran grito que fue la liberación total de lo que tenía guardado. Cuando perdí a mi abuelo sentí el mayor dolor que jamás he sentido en mi vida. Su respiración se regulaba poco a poco y sus manos se relajaban y ni siquiera quiero imaginar en lo que sentiría si te perdiera a ti, Tayuya. Hablo con voz más tranquila y melancólica, así que... dijo mientras limpiaba sin éxito las lágrimas que salían por sus ojos. Espero que puedas perdonarme por no cumplir las promesas y te suplico que me dejes protegerte. Tayu. Para este punto Tayuya era un total mar de lágrimas, mientras cubría su boca con ambas manos para silenciar lo más que podía sus sollozos. Nunca antes había visto a Naruto tan destrozado y expresarse con tanto sentimiento. Sin esperar ni un segundo más, la pelirroja se paró de su asiento y se movió rápidamente hasta quedar parada justo enfrente de Naruto, acercándose para tomar su cabeza y colocarla en su pecho, abrazándolo posesivamente, aspirando dentro de su suave pelo rubio. Naruto no tardó nada en reaccionar y rápidamente estiró sus brazos para atrapar su cintura en un fuerte abrazo, acercándola lo más que podía hacia él y aspirar su esencia que tanto le encantaba. En estos momentos todo lo que quería era sentirla cerca de él. Finalmente Tayuya quedó de pie entre las piernas de Naruto, abrazando con mucho cariño su cabeza y escondiendo su rostro en su pelo rubio. Nuestro querido Uzumaki sujetaba a la pelirroja para poder sentirla lo más que pudiera. Le encantaba sentir su calor. Perdóname, Naruto. El mencionado levantó su cara cuando sintió el rostro de su amada salir de su cabello. En ella observó lágrimas saliendo nuevamente de sus ojos, pero con una sonrisa que expresa dolor, tristeza, felicidad, amor. Pero lo que le extrañaba era su disculpa. ¿Por qué te disculpas?, preguntó en voz baja mientras se separaba un poco de ella para alzar su brazo y limpiar con mucho cariño las lágrimas que salían de su amada. No tienes nada de qué disculparte, Tayu. ¿Cómo no voy a disculparme si por mi culpa estás pasando por todo esto? Habló entrecortadamente Tayuya mirando directamente al rubio y sujetando su rostro con ambas manos. Fui una tonta por no haberme dado cuenta de las promesas y decirte que no te preocuparás. Las lágrimas corrían rápidamente por su rostro y sus ojos se cerraron fuertemente, y también por insistir tanto con el que no me protegieras, pero la verdad es... Jaló rápidamente del rubio hasta acunar su cabeza en el espacio de su cuello y enterró su barbilla en su cabello. Me encanta que me protejas. Tayuya al fin confesó lo que en verdad sentía, tal vez muy tarde, pero quería que él lo supiera sin importar que no tienes idea de lo feliz que me hacías, cuando te escuchaba decir que me protegerías y cuidarías de mí sin importar que en verdad lo amaba. Naruto abrió sus ojos de la sorpresa y nuevamente empezó a lagrimear. Tayuya nunca estuvo enojada por protegerla a él la noche anterior, aunque pareciera que estaba enfada. La verdad es que entré en pánico al ver la cicatriz en tu brazo. La pelirroja sollozaba escondiendo su rostro en la cabellera de su rubio. Paso por mi cabeza era la idea de perderte y no pude controlarme. Naruto abrazó el cuerpo de su amada como si su vida dependiera de ello. Escucharla decir lo que sintió le dolía y más con ese tono. Amo de demasiado Naruto, si te perdiera no es que locura haría. Tayuya dio un rápido salto para envolver sus piernas en la cintura de Naruto, el cual no tardó ni un segundo en reaccionar para sostenerla. No me dejes nunca. Nunca te dejaré. Tayu. Dijo en un susurro el rubio. Ambos descansaban sus cabezas en el hombro del otro lo más cerca que podían. Ambos tenían una increíble necesidad sentir al otro y en su abrazo parecía quererse fundir con el otro. Pasaron los minutos donde ambos se pasaron perdonándose y diciendo palabras del amor que sentían del otro. Solo estaban disfrutando de la paz que vino después de todos los problemas que pasaron. Después de un tiempo ambos se separaron sus cabezas muy lentamente hasta quedar mirando al otro frente a frente, donde Tayuya, con una pacífica sonrisa,
Miraba hacia abajo para poder observar a su rubio por la posición en la que se encontraban. Naruto solo admiraba a la belleza que tenía frente a ella y lo hermosa que se veía con la poca luz que brindaba la luna. Se miraron por unos segundos solo admirando al otro y sintiendo la calidez de sus cuerpos, pero ambos necesitaban más. La primera en moverse fue Tayuya, que fue bajando poco a poco su rostro y cerrando sus ojos donde Naruto la esperaba pacientemente, también lentamente cerrando sus ojos. La aproximación concluyó con sus labios cerrándose en un suave beso que calentaba sus corazones. El contacto solo duró unos cuantos segundos hasta que ambos se separaban lentamente y reabriendo sus ojos para admirar al otro, pero al momento de separarse y mirar al otro a los ojos una llama poco a poco se encendía entre ellos. Ese beso fue solo la chispa del fuego que estaban sintiendo. Y no tardó nada en propagarse. Salto de Lemon no Jutsu, eso fue increíble. Sí. Lo fue. Fue la respuesta cansada del rubio, quien salió lentamente dentro de ella y se giró para quedar de la otra parte de la cama, jalando con su brazo a Tayuya, que gustosa se recostó en el pecho de su rubio favorito. Te amo. Dijo en voz baja la pelirroja mientras cerraba lentamente los ojos al sentir las caricias del rubio en su pelo. Esto fue una increíble manera de celebrar su reconciliación. Naruto sonrió al escuchar esas palabras, habilidosamente jaló sábanas para cubrir sus desnudos cuerpos y acercó aún más a la pelirroja, quien no tuvo ningún problema. Yo también te amo. Y con eso dicho, ambos poco a poco fueron recibidos por los brazos de Morfeo hasta finalmente quedar dormidos con una tranquila sonrisa mientras disfrutaban del calor del otro. Ya es todo un hombre, Sniff. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.